Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Máximo Gagliardi y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos crear el efecto blur para el fondo y dejar a nuestra hermosa modelo en primer plano. Bien, vamos a ello. Para empezar, nosotros tenemos nuestro video. ¿Sí? Yo le coloqué este video, me descargué un par de audios para hacerlo muy lindo. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a traernos nuestro video, bien, desde la biblioteca de medios. Y una vez que nosotros tenemos nuestro video, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a duplicarlo. Vamos a seleccionar nuestro video, le hacemos Command C, Command B corta y automáticamente duplicamos el video por arriba del video principal. Y en el segundo video lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Cutout y le vamos a colocar Auto Cutout. Nos quedamos esperando porque es un proceso bastante largo y una vez finalizado ya tenemos nuestra imagen terminada. Bien, está procesando y no procesa una mí. Ahora sí. Una vez que ya se completó el cutout, nosotros podemos comprobar que automáticamente nos recortó, ¿sí?, la silueta de esta hermosa modelo y en el video del fondo tenemos el video original. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es, nos vamos al video de abajo, nos vamos a efectos, bien, le vamos a poner el trending, le vamos a poner blur. Blur, no me gustó, blur. Seleccionamos blur y se lo aplicamos al video de abajo. Bien. Si nosotros le queremos bajar la intensidad porque nosotros vemos que está muy blureado, ¿sí?, teniendo el video seleccionado con el efecto seleccionado, vamos a blur y le podemos bajar la intensidad o subir la intensidad de acuerdo a lo que precisemos. Lo que podemos hacer nosotros es directamente ponerle automáticamente, por ejemplo, hasta por aquí 36% y vamos a ver cómo queda. Excelente. Nos gustó cómo quedó, fantástico. Ahora lo que podemos hacer es darle un efecto a la modelo que tenemos recortada, ¿sí?, para darle un efecto mucho más fashion. Le podemos decir, este por ejemplo me gustó, o este de aquí. Vamos a ver, vamos a aplicarle este efecto de por aquí. Vamos a darle play. Y ahí termina. Entonces vamos a cortar este efecto y lo vamos a dejar por aquí. Excelente. Bueno, ahí tenemos el efecto blur del fondo, quedó muy bueno. Bien, vamos a ver si podemos agregarle algún efecto más. Es el blur, no me deja poner keyframes, no hay ningún problema. Bien, y tenemos nuestro video automáticamente con fondo blur y nuestra bella modelo en primer plano. Si les gustó el video, compartí y dale like y nos vemos en la próxima. Adiós.